Bien, quiero partir por agradecer al Centro Cívico Ciudad Alfaro por crear este tipo de espacios para la difusión, ¿no? De precisamente la historia y las gestas sociales y liberales del personaje considerado como el mejor ecuatoriano de todos los tiempos, el general Eloy Alfaro Delgado. En ese sentido, quiero agradecer también a Freddy López, que es la persona o el representante en este caso de Ciudad Alfaro, quien nos va a acompañar, quien nos va a comentar un poco sobre estas gestas sociales y liberales de Alfaro. Cabe mencionar que Freddy ha sido guía de museo por mucho tiempo ya en Ciudad Alfaro, y ya nos contará un poquito más de su perfil respecto a las cosas que viene realizando. Sé que también ha incursionado en el mundo de las neurociencias, el neuroturismo, y son cuestiones bastante interesantes. Entonces, dicho esto, Freddy, te dejo a total disposición la palabra para que en el tiempo que usted estime nos comparta todo aquello que tiene que compartirnos. Bienvenido, Freddy. Muchas gracias. Listo, perfecto. Bueno, primero, confirmen si se escucha el audio. Se escucha muy bien, Freddy. Perfecto. Bueno, de parte de Ciudad Alfaro, nuestras actividades, como la mayoría sabe, somos un ente cultural y por estos tiempos de pandemia no podemos hacerlo de una manera normal. Los tiempos cambian y hay que adaptarse también a las circunstancias. Entonces, por ende, el proyecto de dar a conocer la historia de Alfaro, y más que todos ustedes, estudiantes, porque tienen una materia llamada pensamiento laico, que es una materia bastante fuerte, ¿no? Yo les quería comentar eh, desde el artículo 1 de la Constitución. Les leo textualmente. Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Desde ahí empezamos con este concepto laico, desde nuestros derechos fundamentales, desde la Constitución, ¿no? Entonces, les voy a pasar unas diapositivas, seré muy breve, porque quiero también dar espacio a una serie de preguntas. Entonces, vamos a pasar. Espérenme un segundito. Freddy, ¿nos vas a compartir algo? ¿Vas a compartir pantalla? Y sí, voy a compartir. Habilítamela. Ya, perfecto. Ya, Freddy, ahí está habilitado. Perfecto. Ahí va. Perfecto. Bueno, tenemos como antecedentes, obviamente para tener una mejor comprensión de este proceso de la revolución liberal radical, que tiene que ver mucho con el pensamiento de Alfaro, porque él crea un Estado laico. Como antecedentes tenemos la época
la incursión de la llegada de los españoles a América, ¿no? Todo este proceso de colonizaje, de estas luchas. Luego, como gran punto importante de la historia, la conformación de la Gran Colombia. Está un personaje conocido como Simón Bolívar, un personaje bastante conocido a nivel mundial. Un dato interesante es que se dice que los conceptos liberales marcan mucho la pauta de la Revolución Francesa. Incluso muchos autores citan que es mucho más antes de la Revolución Francesa, estos pensamientos de libertad, igualdad y fraternidad, ¿no?, que se manejaron en esa época. Ya en 1830, Ecuador se hace república y empieza una serie de sistema social bastante complicado. ¿Por qué? Porque se crea un estado oligárquico que se separa entre la clase privilegiada, el clero, lo católico, los terratenientes y los criollos, que eran los descendientes de los españoles, ¿no? Y tenemos las clases sin derecho, mestizos, campesinos, indígenas, afrodescendientes. Incluso se ve una imagen de la mujer, porque la mujer también estuvo prácticamente muy marginada en ese aspecto. Entonces, hay un dato muy interesante que nos dice que entre los años de 1890, en Ecuador habitaba 1 millón de personas y la sierra estaba el 75% de la población, ¿no? Paradójicamente se dice que también solo 100.000 sabían leer en ese momento, ¿no? Los datos nos indican que entre 1890 la clasificación racial estaba de la siguiente manera: 100.000 personas de raza blanca, 300.000 mestizos, es decir, la mezcla de blancos, indígenas, negros, y 600.000 indígenas puros. Entonces, nótese que los derechos estaban prácticamente solo para un grupo de personas que habitaban en el país, porque había una serie de conflictos. Incluso se manejó mucho lo que fue la plutocracia, es decir, el color de piel también. Si tenías un color de piel mucho más claro, daba a entender que eras un descendiente de un español. Un poquito más morenito, entonces obviamente había un tipo de discriminación. Bueno, el escenario político de ese tiempo se da entre los conservadores y los liberales. Los conservadores, la palabra lo dice, no conservar, ¿no? Pretendían mantener la estructura económica, social de la época colonial, y los liberales que buscaban un nuevo orden político, libertad, igualdad, progreso y laicismo, ¿no? Entonces, eh, recordemos que el laicismo es una palabra bastante fuerte que más adelante la vamos a analizar. Época garciana, 1860, Gabriel García Moreno, presidente, hasta 1875. Se crea una constitución que se le llama la Carta Negra, ¿no? Entonces, dentro de esto, de esta constitución, teníamos unos requisitos bastante discriminatorios. ¿Por qué? Porque se decía que para ser ciudadano necesitaba saber leer y escribir. Recordemos que no todos podían, o no todos sabían, no tenían acceso a la educación. Tenías que ser católico. Bueno, ese requisito todos lo cumplían, pero ¿qué pasa con la persona que no era católica? No era reconocido como ciudadano. Poseer bienes de valor, es decir, que también al ser ciudadano necesitabas tener un ingreso económico, necesitabas tener dinero, ¿no? Está también el poder de la Iglesia católica en ese momento, controlaba la educación, la cultura, los medios de comunicación y el registro de personas. Es decir, que la Iglesia y el Estado gobernaban juntos. Luego, ya en 1842, nace un joven Montecristi llamado Eloy Alfaro. El papá Manuel Alfaro era oriundo de España, él era español,
después de muchos combates, porque también era una tendencia liberal, sale exiliado y se radica en Guayaquil. Se dedica también a la venta de sombreros de Montecristi. Esto hace que ve el negocio muy rentable y se crea una empresa que lleva sombreros a diferentes lugares del mundo, entre ellos Centroamérica. Aquí en Montecristi conoce a Natividad Delgado y bueno, pues se forma la familia Alfaro Delgado. En la foto al lado está también Alfaro con la esposa. La esposa era de Panamá, ¿no? Anita Paredes Arosemena. Tuvo 9 hijos, Alfaro. Lastimosamente, 4 fallecieron por enfermedades de la época y 5 llegaron adultos. En este proceso de la lucha de Alfaro, tenemos el primer levantamiento que se da el 5 de junio de 1864 en el sitio Colorado. Estaba aquí el gobierno de García Moreno, Gabriel García Moreno, y Alfaro contaba con 22 años. Esta idea, esta revolución, se van juntando campesinos, pero no solamente campesinos, sino que luego se unen personas de diferentes estratos sociales. Tenemos a Luis Vargas Torres, a Carlos Concha, tenemos a grandes pensadores también que se unieron al lado de Alfaro, directa o indirectamente. Uno de los amigos muy allegados de Alfaro fue Juan Montalvo. Recordemos que Juan Montalvo fue un escritor y sus escritos influyeron mucho también en estos procesos de revolución. Y la mujer juega un papel fundamental dentro de la lucha. ¿Qué hacía la mujer? La mujer, por ejemplo, servía mucho de espía. Ellas, como eran mujeres, obviamente tenían más respeto hacia la mujer y ellas podían traer información y también proveer de alimentos a la revolución. Tenemos una gran mujer montonera que se llamó Filomena Chávez de Puerto Viejo, ¿no? Entonces, hay grandes mujeres. Isabel Muentes, que también fue la primera mujer montonera en la revuelta del 5 de junio. Alfaro, para llegar a la presidencia, lucha 31 años. 31 años luchando, combatiendo, creando una serie de combates. Lastimosamente, el 80% de sus combates los pierde, por eso los enemigos se burlaban y le decían el general de las derrotas, el viejo luchador, y no solamente estuvo en contra de García Moreno, sino varios presidentes con tendencia conservadora. Tenemos a la dictadura de Ignacio de Ventimilla hasta 1883, tenemos el 1884 contra José María Plácido Camaño, y en este 1884 se da un hecho llamado la venta de la bandera. Perdón, en 1895 se da un hecho llamado la venta de la bandera, que fue cuando Alfaro ya llega a la presidencia prácticamente. Tenemos abajo la batalla de Balsamaragua, que fue en 1884, el 6 de diciembre, entre la costa de Crucita y Jaramijó, ¿no? Es más, en Jaramijó está la playa de Balsamaragua, donde Alfaro lastimosamente casi pierde la vida, no sabía nadar y lo tienen que ingresar dentro de un tonel, un barril. Eso hace que se le sirva como flotante y pueda salvar su vida, ¿no? Entonces, les comentaba de 1895, que fue cuando después de 31 años Alfaro llega a la presidencia o el triunfo prácticamente. En Chone le proclaman jefe supremo. Chone lo hace un mes antes que Guayaquil y es muy importante la ciudad de Chone, Manabí, porque crea toda una tendencia para que los diferentes pueblos sigan apoyando la idea de la revolución y le nombren jefe supremo. Luego en Guayaquil y después en Quito el 4 de septiembre, que ya asume el poder. Tenemos los periodos presidenciales de Alfaro de 1897 a 1901 y el segundo periodo de 1906 a 1911. Entonces, estoy brevemente porque ya vamos a analizar, incluso tengo acá, y ya les voy a mostrar también la Constitución de Alfaro de 1906,
fue en el segundo periodo. Eso ya lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿no? Tenemos que la transformación de Alfaro, la revolución liberal radical, sienta las bases para una democracia moderna, promueve la igualdad de género, impulsa la inclusión social. Algo muy importante, separa la iglesia del Estado. Recordemos que todo estaba prácticamente gobernado por el clero. Y ojo, Alfaro no se fue en contra de la iglesia. Alfaro fue católico. Lo que nunca estuvo de acuerdo fue que la iglesia y el Estado estén de la mano, los hace independientes, que la religión se encargue de la parte de no, que no cobre impuestos y que se encargue de la fe y que el Estado se encargue del cobro de impuestos. Entonces es una separación totalmente que para ese tiempo tuvo muchos conflictos, ¿no? Establece el Estado laico, se crea la educación laica, pública y gratuita, promulga la libertad de culto y pensamiento. Eso es fundamental para un Estado, promulgar la libertad de pensamiento. Entonces, y también la implementación del ferrocarril, que por ende el ferrocarril ecuatoriano fue una de las obras más difíciles del mundo, especialmente en lo que es el tramo de la Nariz del Diablo, sumamente complicado, ¿no? Que todavía está vigente. Este ferrocarril fue inaugurado en la época de Alfaro, el 25 de junio de 1908, la ruta que une la costa con la sierra, porque recordemos que con el gobierno de García Moreno se inicia el ferrocarril en Ecuador, en 1861. Y lastimosamente, vemos acá un pequeño resumen de lo que fue la muerte de Alfaro, la hoguera bárbara. Alfaro, antes de terminar su periodo como presidente, tiene conflictos, le recomiendan que se proclame dictador, no lo hace, sale del país faltando días para terminar su periodo, se fue a Panamá, recordemos que la esposa era de Panamá, Ana Paredes, pero ya en 1912, a inicios de enero, fallece el presidente constitucional, Emilio Estrada. Alfaro llega porque habían conflictos internos entre liberales y conservadores, le traicionan, le llevan capturado de Guayaquil a Quito, le encierran en una prisión que se le conocía como el Panóptico, ahora ex penal García Moreno, le disparan en la cabeza, lo lanzan a la calle, lo amarran y lo arrastran varios kilómetros, desde el ex penal García Moreno hasta el Parque El Ejido. Entonces, todo este hecho de asesinato lo narra Alfredo Pareja Díaz Canseco, la cual redacta un libro, lo publica y le llama La Hoguera Bárbara. Por ende, cuando nos hacemos referencia a lo que fue el asesinato, ya muchas personas asocian el título del libro y por eso la muerte de Alfaro también se le conoce como La Hoguera Bárbara. Las conclusiones que la revolución liberal radical transformó de manera profunda las condiciones políticas, sociales del país. Eh, Después de la revolución, la vida de la mayoría de los ecuatorianos cambió. Ahora podían ser ciudadanos hombres y mujeres. Antes no era tanto así. Sin necesidad de ser católicos, todos los ecuatorianos tenían derecho a la educación. El tren unía de manera rápida a varias localidades. Se forjaba un mercado. Las mujeres trabajaban en el espacio público. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque con Alfaro da derechos para que la mujer pueda estudiar y pueda trabajar. Lastimosamente, estos procesos no fueron de la noche a la mañana. Mire, tanto así que el derecho al voto fue en 1929. Ya había fallecido Alfaro porque lo matan en 1912. La primera mujer que sufraga en el país, Matilde Hidalgo de Procel. Lo que Alfaro sí pudo realizar es que crea un decreto donde le pide a la empresa pública Ferrocarriles del Ecuador, Correos del Ecuador, a la oficina postal, y les da la orden que contraten a mujeres. Y da el resultado que la primera mujer en trabajar en un cargo público fue otra Matilde Huerta Centeno. Ella era de Manabí, ella era de Charapotó. Entonces,
Por ende, vemos claramente que Alfaro hizo lo que humanamente pudo hacer, pero las condiciones para la inclusión de la mujer fueron poco a poco. Entonces, vamos a, vamos a regresar. ¿Listo? ¿Vale? ¿Me escuchan? Sí, Freddy, muy bien. Te escucho muy bien. Ya, perfecto. Verá, digamos que esta es una primera parte de este pequeño conversatorio. Brevemente, una sinopsis de lo que fue la revolución de Alfaro, pero va mucho más allá. Por ejemplo, como les había comentado, aquí tenemos la Constitución, tengo una copia de la Constitución de Alfaro, la de 1906 y 1907. Entonces, en honor al tiempo, me gustaría leerles un par de artículos. Por ejemplo, tenemos acá el artículo número 16, ¿no? La enseñanza es libre, sin más restricciones que las señaladas en las leyes respectivas. Recordemos que la educación no era tan fácil en ese tiempo, ¿no? Dice, pero la enseñanza oficial y la costeada por las municipalidades son esencialmente seglares y laicas, es decir, una educación con un concepto mucho más científico. Tenemos muchos textos que narran y los liberales, por ejemplo, dentro de esta lucha de Alfaro, nos dice que los liberales buscaron crear estados laicos y un sistema de educación para que todos tuvieran acceso al conocimiento científico, sin interferencia de los dogmas de la Iglesia Católica, ¿no? Entonces, esto es muy importante porque ya el pensamiento laico te hace tener una visión mucho más amplia, ¿no? Siguiendo con el artículo 16, tenemos que la enseñanza primaria y de las artes y oficios son gratuitas. Ojo, esta constitución tiene más de 100 años, ¿no? Pero acá ya se estaba dando una educación gratuita y obligatoria hasta la primaria, porque no habían estas facilidades. Simplemente, ¿por qué? Porque los hacendados no dejaban ir a estudiar a los peones, peor a los hijos, y por ende Alfaro tuvo que tomar estas medidas fuertes. Si no dejaban ir a estudiar a los que querían hacerlo, eran sancionados. No había profesores en el país para hacer esta labor, por eso se traen muchos profesores del extranjero, ¿no? Y también se crean escuelas y colegios para capacitar a hombres y mujeres, porque recuerden que también ingresa la mujer en la sociedad, ¿no? Por medio de estas. Entonces, acá tengo también, por ejemplo, el artículo 26, el Estado garantiza a los ecuatorianos la inviolabilidad de la vida, que es abolida la pena capital. ¿Por qué? Porque en ese momento, si habían conflictos y te acusaban de algo, simplemente te asesinaban y no pasaba nada. Era un estado bastante complicado, bastante fuerte. Artículo 26, numeral 2, el derecho de que se le presume inocente a un individuo y de conservar su buena reputación mientras no se lo declare culpable conforme a las leyes. Entonces, fundamentales, son leyes fundamentales que nos dejó Alfaro. Por eso decía que luego de la Revolución Liberal, Ecuador tuvo las bases sólidas para ser un país mucho más democrático, con iguales condiciones, tanto hombres como mujeres. Por ejemplo, ustedes tienen o están estudiando en una universidad laica, Eloy Alfaro, es decir, que no le discriminan por su posición económica, no le discriminan por su color de piel, por su ideología, si es católico o no es católico. Es decir, que
tenga un libre pensamiento. Entonces, eso es importante, eso es fundamental para una sociedad. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Freddy, antes de ingresar a las preguntas, quiero por favor pedirles a todos los estudiantes, chicos, por favor, todos enciendan sus cámaras para hacer una captura y dejar en el respaldo y también para compartir en las redes de la universidad. Por favor, chicos. Es importante mencionar, Freddy, que aquí están dos cursos o estudiantes de dos cursos. Perfecto. Estudiantes del primero de Administración de Empresas que reciben la asignatura de Pensamiento Laico y Proyecto de Vida y estudiantes del segundo de Turismo que reciben la misma asignatura bajo mi tutela. Por favor, chicos, enciendan sus cámaras para hacer una captura y dejarla, para tenerla ahí en nuestras actividades, pero además de eso, poderlo compartir en las redes y evidenciar este tipo de actividades que se están haciendo de manera colaborativa, tanto entre universidad como el Centro Cívico Ciudad Alfaro. Bien, a la cuenta de 3 voy a hacer la captura, ¿ok? 1, 2 y 3. Muy bien, esas las voy a pasar al grupo. Bien, Freddy, continúa, por favor. Chicos, por favor, sus preguntas con toda la confianza del mundo, levanten la opción de levantar la mano, pongan la opción de levantar la mano para que puedan proceder con sus preguntas. Claro, ¿alguna pregunta para ir despejando dudas? Porque lo importante es preguntar. Toda duda se puede ir despejando. Pero si Es no importante preguntan, mencionarte, Freddy, también que muchas de las cosas que acabas de compartirnos las hemos venido revisando también en la asignatura, ¿no? Este proceso histórico que se vivió, incluso los chicos ya vieron la película de Sé que vienen a matarme, que nos relata un poco la vida y las presidencias de García Moreno. Hemos revisado el proceso liberal de Alfaro, asimismo tanto la Carta Negra como la Carta Tea, y algunas de estas cosas están en conocimiento de los chicos. Sin embargo, creo que es importante que en caso de que exista alguna duda, la puedan poner a tu conocimiento. Entonces, por favor, chicos, cualquier pregunta, la opción de levantar la mano, si no continuamos. Creo que vamos a avanzar, Freddy, porque no has levantado la mano. Bueno, aquí está Miguel Ángel Marmolejo levantando la mano. Entonces, Miguel Ángel, tienes ya, la palabra, por favor. perfecto. Eh, sobre... ¿Lo Alfaro era de la derecha o de la izquierda? ¿Cómo es? Porque García Moreno parece que era de la derecha, digo. Ya, buena pregunta. Listo. Miguel, verá, recordemos que eran otros tiempos y lo que es izquierda o derecha ahora, en ese momento ni siquiera se conocía, ¿no? Lo que sí es que estaban dos conceptos fuertes, que eran el conservadurismo o los conservadores y los liberales, ¿no? Entonces, decir que Alfaro fue de izquierda o de derecha no, no se podría, porque es otro tiempo, otro pensamiento. Lo que sí, Alfaro fue liberal. Solo que mucha gente asocia este concepto liberal con tendencia de izquierda, pero no es lo mismo. No es lo mismo. Políticamente no es lo mismo, porque era una pasión por lo que defendía que lastimosamente defendía incluso sus principios fuerte, ¿no? Entonces eran otros tiempos, otro concepto, y mucha gente siempre me hace esa pregunta, si Alfaro era de izquierda o socialista, por ejemplo. Yo les digo que no, porque Alfaro fue liberal y existía otro estilo de pensamiento en esa época, que mucha gente lo asocia tal vez con ese nombre, pero era liberal y radical, liberal radical, lo que le separa de otros presidentes. Por ejemplo, un presidente que también fue liberal fue Leonidas Plaza, ¿no?
lastimosamente Leonidas Plaza traiciona a Eloy Alfaro, también fue liberal. Solo que se le conoció la presidencia de Leonidas Plaza, o a él como presidente, se le conoce como un presidente liberal moderado. Alfaro fue un presidente liberal radical, ¿no? Entonces, que eso es bastante, es muy diferente en sí. ¿Alguna otra consulta? No, gracias. Perfecto, espero que te haya servido la respuesta. Continuemos, continuemos, Freddy, y al final de tu conversatorio, pues podemos estipular las preguntas. O si hay algo más que nos quieras compartir. Sí, bueno, recuerden chicos, y vamos a hacer un conversatorio para un poco para culminar esta idea, que hay unos datos que mucha gente desconoce, que fue, y que tal vez quedó en el ambiente esa pregunta, pero no se animan a hacerla, es cómo Alfaro obtiene esos pensamientos liberales. ¿Por qué? Porque Alfaro era una persona que tenía un nivel económico alto. Alfaro no carecía de recursos, tenía un nivel económico alto. El papá de Alfaro fue uno de los grandes empresarios que tuvo Manabí. Se decía que cuando Alfaro estaba joven, era la segunda familia más poderosa de Manabí. Y la primera familia, el más poderoso, era el padrino de Eloy Alfaro. Entonces, tenía un círculo social de mucho poder económico. Entonces, cuando Alfaro entra en educación, no va a una educación convencional, escuelas, colegios, tiene tutores. Entre ellos se manifiesta mucho un tutor en Manta, un francés, el Frantouché, le decían también, ¿no? Entonces, se decía que él iba viajando de Manta a Montecristi 2 a 3 veces por semana. Esto es importante para comprender la mentalidad de Alfaro. ¿Por qué? Porque recordemos que la Revolución Francesa marca la pauta para los pensamientos liberales, los pensamientos de lucha. Y justamente uno de los tutores fuertes fue un francés. El papá de Alfaro también fue un liberal, ¿no? Entonces siempre estuvo involucrado en estos conceptos de libertad, igualdad y fraternidad, ¿no? Que nos vienen desde la Revolución Francesa. Los adopta Simón Bolívar, los adquiere también Eloy Alfaro. Y hay dentro de este proceso histórico también, hay un grupo de personas que no estaban de acuerdo con este sistema terrateniente, con este sistema conservador, y se unieron muy fuertemente en ese tiempo, y ahora y todavía existen muchos, se les conoce como los masones, por ejemplo. Entonces el pensamiento de libertad, de igualdad y de fraternidad también tiene mucho que ver con estos pensamientos que vienen desde Europa y se apoderan acá. Recordemos que también ya el pueblo estaba prácticamente que cansado de estas injusticias. La mujer no podía estudiar libremente, no podía trabajar. Si ella tenía bienes, no lo podía administrar, tenía que administrarlos un varón, un hombre, ¿no? Entonces, con Alfaro también se crea el registro civil, se crea o se legaliza el divorcio. Fundamental, porque antes te decía, tú te casas con esta persona y nunca podías separarte. Él crea todo este tipo de organismos para que las personas tengan una vida mucho más democrática, ¿no? Sin demasiados abusos que se daban en ese tiempo. Entonces, mientras Alfaro fue estudiando, también se dedicó mucho a las finanzas, a los negocios, y Alfaro fue a estudiar a una de las mejores universidades que tiene América del Sur, una de las más antiguas, que es la Universidad de San Marcos, en Perú. Entonces, nótese que Alfaro no es simplemente una persona que va y combate y lucha sin conocimiento. Tiene conocimientos muy fuertes. Y tanto así que fue uno de los hombres adinerados también. Y por ende, la esposa que les dije que era de Panamá, era la hija del gobernador de Panamá. Es decir, que tenía una posición económica bastante, bastante fuerte. Entonces, esto quería también comentar porque
Recordemos que los chicos están pasando por un proceso de educación muy interesantes y me gustaría, aquí tengo una carta que Alfaro le envía a los hermanos, Manuel y Marcos. Bueno, acá tengo otro libro. Y me gustaría citar dos frases de esta carta, tomando en cuenta que Alfaro siempre estuvo rodeado de muchas derrotas. Recordemos que le decían el general de las derrotas, para que estuvo luchando 31 años. Prácticamente él tuvo una visión y siguió sus principios, siguió sus ideales. Le cito la carta, ¿no? Esta carta fue escrita en Panamá el 25 de diciembre de 1868 a los hermanos de Alfaro, Manuel y Marcos, ¿no? Dos pedacitos de la carta. Dice, no hay que abatirse por nada. Aunque el mundo se venga abajo, el hombre debe de permanecer impasible y ser siempre superior a su propia desgracia. Un hombre que así piensa, aunque la desgracia lo persiga constantemente, sufre momentáneamente, pero un impulso instantáneo, irresistible, lo eleva a la región de lo ideal, en lo bello y de lo grande y sublime en los hechos. Es como un don del cielo que le da alegría y ánimo para hacer todo lo bueno con abnegación. El grande es precisamente grande porque es favorecido por su mala suerte, a la cual combate victoriosamente. Entonces son pequeños fragmentos de la carta de Alfaro que se las voy a hacer llegar, porque es una carta muy emotiva que la escribe a una edad corta prácticamente. Estaba en Panamá haciendo negocios, ¿sí? Y es importante porque la figura de Alfaro la vemos a veces como una figura muy tosca, que simplemente estuvo combatiendo, pero no, fue un intelectual, fue muy amoroso con la familia también. Hay unos documentos en el museo que próximamente se va a hacer una campaña para también dar a conocer estos documentos. Incluso en su momento Ciudad Alfaro publicó libros sobre las cartas del general Alfaro. Y igual, Isidro, si te parece, te voy a hacer llegar unas cartas para que ustedes también la tengan en su material. No tenemos Muy bien, Freddy. Te buenos agradezco libritos. muchísimo. Listo, ¿alguna preguntita por ahí? Porque creo que el tiempo nos amerita. Chicos, ¿alguna pregunta antes de terminar, por favor? Estudiantes que siempre me están consultando algo sobre la masonería, sobre Alfaro, etcétera, etcétera. Fabián siempre me está preguntando algo, Gerardo igual, María Belén, Lady, Emiliana. O sea, si tienen alguna duda, alguna pregunta al respecto de Alfaro y todos estos procesos, creo que este es el momento más oportuno para podérselas hacer llegar a Freddy. Por favor, los escucho. Buenas tardes, un gusto saludarlos. Bueno, yo quería, más en sí era hacer como una relación entre el gobierno de Alfaro y el gobierno de Moreno, de Gabriel García Moreno, porque esos gobiernos vienen ahí casi, no tiene tanta la diferencia de años. Entonces, porque en sí Moreno, él era religioso, o sea, él quería que todos fueran parte de la religión. En cambio, Alfaro era distinto porque Alfaro quería separar el Estado de la Iglesia. Entonces, pero en sí mi pregunta es, si no hubiese muerto Moreno, o sea, nos hubiéramos quedado muchos años más con el legado de Moreno, o tal vez se había X candidato o X gobernador hubiese propuesto la separación de la iglesia y del Estado. No sé si me hago entender o no llegué a lo que quería decir. Ya, perfecto. Bueno, no te pude escuchar muy bien, pero lo que te entendí fue lo de García Moreno, ¿no? Entonces, pero, por ejemplo, Alfaro no fue el primer presidente liberal que tuvo Ecuador, ¿no? Entonces, es más, Alfaro se pone a las órdenes de un presidente liberal, en ese tiempo expresidente, ¿no? Que
Entonces, Alfaro y muchas personas ya no estaban de acuerdo con estos conceptos del conservadurismo. Y mira, que tanto así que matan, ¿no?, a García Moreno, pero Alfaro no, en ese tiempo no queda presidente. Mucho tiempo después, muchos años después, queda presidente, ¿no? Entonces, Alfaro recién tiene el poder en 1895. Entonces, desde la muerte de García Moreno hasta 1895, son varios años. Entonces, después de la muerte de Alfaro, no pasó lo que pasó con García Moreno, porque cuando matan a García Moreno, sigue un concepto conservador, pero cuando matan a Eloy Alfaro, ya no sigue un concepto liberal, porque luego comienza una persecución fuerte a los Alfaro, comienzan una persecución fuerte a los que tenían que ver con los liberales, y por ende muchos tienen que salir del país. Un ejemplo claro, los hijos del general Alfaro. Cuando le matan a Alfaro, ellos, por temor a represalias, ¿no?, ya no quedaron viviendo en Ecuador, además que ellos estaban en Panamá. Ellos ya se quedaron en Panamá, por eso hicieron su vida en Panamá. Tanto así que un hijo de Alfaro escribe muchos textos. Aquí también tengo, por ejemplo, los textos en donde citan a los posibles, digo posibles porque recuerden que si no lo da el veredicto un juez, entonces queda imposible. Autores materiales e intelectuales. Se cita mucho a Leonidas Plaza y a Carlos Freiles Albundive como los que tienen que ver con el asesinato del general Alfaro. Pero no pasó esto con Alfaro. Después de la muerte de Alfaro no siguió la tendencia liberal. En cambio, después de la muerte de García Moreno, siguieron todavía el poder de los conservadores. Siguió todavía esta idea del conservadurismo en el país. ¿Sí? Entonces, José María Urbina, por ejemplo, fue en 1851, fue presidente liberal, y Alfaro se une a Urbina, ¿no? Entonces, espero que te haya podido solventar esta duda. Bien, chicos, ¿alguna otra consulta? Pero ambos personajes son considerados símbolos en el Ecuador, ¿sí o qué? Porque yo he escuchado y he leído en parte que dice que Gabriel García Moreno se lo cataloga, entre comillas, como uno de los mejores ecuatorianos de la historia. Pero muchas personas dicen lo contrario. Entonces, como que hay esa polémica ahí de ambos personajes. Sí, sí, exactamente, sí. Lo que pasa es que también hay muchos conceptos, por ejemplo, te digo como experiencia, ¿no? En algunos lugares, especialmente en instituciones que imparten enseñanza religiosa, tienen a García Moreno como un elemento bastante fuerte. Incluso, mira, en Manabí estaba un obispo alemán, Schumacher, ¿no? Él decía que en sus sermones, ¿no? Él decía que si se unían al ejército de Alfaro y fallecían, obviamente que se iban al infierno. Y si se unían con el ejército de los conservadores y fallecían, iban al cielo. Entonces, este tipo de cosas hacía que mucha gente tenga mucho miedo, ¿no?, a la tendencia liberal, porque recuerda que los liberales lo que hacen es que separan la política de la religión, y obviamente iba a traer muchas consecuencias. Y sí he escuchado en algunos lugares a que todos religiosos que tienen una negativa en contra de Alfaro. Pero recuerda que estamos en un país laico. Entonces, Una este opinión que país yo iba a hace que decir, tengamos diversos pensamientos. Dígame, Gemma. Sí, Gemma, por favor. ya lo que yo pienso es que como en el tiempo de antes, García Moreno apoyaba lo que es la religión, las iglesias y todo eso, porque él era
esa religión, pues él era católico. Y incluso él estudió en lo que es la religión. Entonces yo creo que tal vez por eso la religión lo tiene como un personaje, un buen ecuatoriano ya, por así decirlo, pero porque él seguía esa creencia religiosa. En cambio, Alfaro fue todo lo contrario. Como quiera él nos abrió, por decir así, el pensamiento, lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer, como que él fue uno de los precursores para que exista el laicismo en el Ecuador. Así lo veo yo, no sé si estoy bien o estoy mal. Claro, Gemma, claro. Desde esa perspectiva, sí, porque recordemos que Alfaro fue el máximo exponente del conservadurismo, ¿no? Es decir, de la parte clerical. Incluso se decía que tenía convenios con la iglesia, con Roma, y muchos de las acciones eran hechas bajo la tutela del clero. Por eso les digo que Alfaro lo que hizo fue separar la iglesia del Estado, y esto crea muchos conflictos. Y obviamente hay grupos que van a estar en contra de García Moreno, otros a favor, asimismo hay personas que están en contra de Alfaro y otros a favor, ¿no? Eso es lo que nos dejó Alfaro. Este es un pensamiento laico, libre, democrático. Entonces, simplemente espero que esto les lleve a investigaciones mucho más profundas y que ustedes saquen sus propias conclusiones, porque yo no estoy para dejar en un engrama de la historia, sino más bien para contarles el proceso de la historia de Alfaro y que ustedes puedan buscar, puedan indagar, investigar y tener sus propias conclusiones, que eso es lo maravilloso de estar en un estado laico, de que ustedes se centren no en pensamientos dogmáticos, sino en pensamientos que ustedes ya puedan investigar, ¿no? Muy bien, Freddy. Excelente lo que nos vienes comentando. Precisamente no caer en los dogmas, no solo religiosos, sino estos dogmas científicos que a veces también algunas personas suelen caer. Bien, Freddy, en honor al tiempo, de mi parte y de parte de todos los estudiantes, tanto de la carrera de Administración de Empresas como de la carrera de Turismo, y por supuesto desde la universidad, queremos agradecerte a ti y que hagas llegar nuestro mensaje, por favor, al Centro Cívico Ciudad Alfaro. Agradecerles muchísimo por crear este tipo de espacios, que precisamente, como tú bien lo has dicho, nos invitan a la reflexión. No estamos para imponer, sino para reflexionar o compartir un poco de lo que se sabe y llegar a reflexiones que se espera que sean positivas y que es precisamente lo que queremos que hagan los estudiantes. Esto es parte del proceso de formación de ellos y es precisamente eso lo que se quiere. En virtud de ello, pues Freddy, queremos agradecerte muchísimo. De mi parte, muchísimas gracias por darte este tiempo para contarnos y relatarnos un poco de esas gestas sociales, de esos logros sociales que pudo alcanzar Alfaro, ¿no? No sé si nos quieres dar algunas palabras de despedida, porque en honor al tiempo ya los chicos tienen clases a las 3 y creo que podemos crear otro espacio para que nos sigas contando un poco más de todas estas gestas sociales. Bueno, no, simplemente darle las gracias también al ingeniero, a los chicos por estar presentes y sin más, muchas gracias y me despido. A las órdenes siempre, podemos en algún momento coordinar otra temática. Muchas gracias, Freddy. Ha sido un gusto compartir contigo este espacio. Que pasen bien, chicos. Una buena tarde y éxitos en las clases. Chao, gracias igualmente. Chao, éxitos. Listo, Inge, muchas gracias. Pasen Chao, gracias.